Bien, estimados padres de familia, estimados alumnos, buenos días. El día de hoy estamos dando inicio a nuestras clases virtuales. Quien les habla es el profesor Víctor Noriega Tejada. Estará acompañándolos a ustedes en el curso de comunicación. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el lenguaje, la lengua y el habla, ¿no? Para dar inicio a estas clases virtuales, tenemos que tener presente qué es el lenguaje, ¿no? Se dice que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos, ¿no? Por medio de la palabra, ¿verdad? El lenguaje podemos también determinarlo como un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral y escrito, que sirven para que los seres humanos podamos expresar nuestras ideas, pensamientos, emociones y sentimientos, ¿no? A otros seres humanos, ya sea a dos o más personas. Entonces, el lenguaje es la manera como nosotros queremos comunicarnos con los demás, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, un emisor y asimismo un receptor o muchos receptores, ¿verdad? Que vienen a ser las personas que van a captar el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, por ejemplo, en el aula, cuando el docente está por empezar la clase, los receptores vienen a ser los alumnos y el emisor, lógicamente, viene a ser el profesor. Entonces, el lenguaje es la manera articulada de cómo podemos o se puede llegar a transmitir ese mensaje, ¿verdad? Así también tenemos para qué sirve el lenguaje, ¿no? El lenguaje es un complejo sistema de símbolos, tanto fonéticos, ¿no? Cuando hablamos de fonéticos, quiere decir de sonidos, ¿no? Como escritos, que permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. Entonces, el lenguaje lo podemos nosotros manifestar de dos maneras: a través de los sonidos o también a través de la escritura, ¿verdad? Entonces, dada la manera de cómo podamos nosotros podamos comunicarnos con las otras personas, ¿verdad? Como se ve en el ejemplo, varias personas que tratan de manera oral, se tratan de comunicar, ¿verdad? ¿No? También tenemos cuáles son las características del lenguaje. El intercambio de información. Esto va a permitir, pues, lógicamente, que el mensaje, ¿no? Lleve contenido, una información que se desea transmitir. Entonces, debemos de mantener el mismo lenguaje. Es decir, dos personas que hablan que tienen el mismo lenguaje, ¿no? Un ejemplo, en el aula, dos compañeritos que están tratando de tomar atención al tema y uno le pregunta al otro: María, ¿qué es lo que está diciendo el profesor acerca del lenguaje? Entonces, de alguna u otra manera, Rosa y María se están comunicando para interpretar el mensaje que está dando el profesor. Entonces, eso se denomina intercambio de información. Asimismo, también se puede determinar esto, el intercambio de información, tanto el emisor como el receptor. No solamente el intercambio de información va a ser entre receptores, no, también va a ser entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, el profesor le pregunta a María: María, cuéntame o dame tu opinión acerca del lenguaje. Entonces, María va a empezar a darle respuesta a la pregunta del profesor. Eso ya se denomina intercambio de información, ¿verdad? Como otra característica del lenguaje también tenemos la sintaxis, semántica y pragmática. Se dice que la sintaxis es la manera correcta de expresar el mensaje en cuanto a su estructura. Por ejemplo, el profesor le pregunta a María: María, ¿cuál es tu opinión acerca del lenguaje? Entonces, el profesor está transmitiéndole un mensaje. El mensaje se da a través de la pregunta que le está haciendo, ¿verdad? Y la formula de manera estructurada, o sea, de manera de pregunta. Entonces, eso viene o da lugar a la sintaxis. La semántica tiene que ver con el contenido del mensaje para que se transmita la información. La
en este caso, la pregunta que está haciendo el profesor, que le está manifestando que le dé su opinión a María acerca del lenguaje. Entonces, uno es el contenido, ¿no? Y otro es la información que María está recibiendo por parte del profesor. Entonces, eso vendría a ser la semántica. Y la pragmática es la manera en que se utiliza esta información, ¿verdad?, para poderle dar la respuesta. Si lógicamente el mensaje no se comprende, María no le va a poder dar la solución de vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no se comprendería? Si de repente en el lugar existe mucho ruido y el mensaje no llega a oídos de María. Entonces, la pragmática va a ser la manera en la que se utiliza y llega el mensaje a la persona, ¿verdad? También tenemos que es la base de la comunicación, porque el lenguaje, recordemos que es la materia prima de la comunicación, ¿no? El receptor asimila el mensaje, interpreta la información y lógicamente le da un significado, ¿no? Entonces, con ello nosotros podemos dar alusión a que el mensaje tiene que ser claro para que el receptor pueda interpretarla de la mejor manera. Si no llega de manera correcta el mensaje, entonces no va a poder ser entendible. Es bidireccional. ¿Por qué se dice que es bidireccional? Porque cuando dos personas se identifican con él, podrán enviar y recibir mensajes entre sí. Por decir, Rosita le dice a María: María, estamos hablando del lenguaje, ¿qué opinión te da acerca de las características del lenguaje? Bueno, podemos expresarnos de que el lenguaje, la manera articulada, de cómo puedes expresar. Entonces, de alguna u otra manera, están ellos intercambiando mensajes, ¿verdad?, o respuestas acerca de un mismo tema. Por eso dice que es bidireccional, porque ambas personas pueden y recibir mensajes, ¿verdad? Bien, entonces también tenemos en esta diapositiva cuáles son los componentes del lenguaje. Uno de ellos son los símbolos, como las letras ¿verdad? Como las letras, y por ejemplo, que estos son formas, trazos o dibujos que corresponden a una idea o un elemento y que al unirse a otros crea un mensaje comprensible, ¿verdad? Cuando yo en la pizarra dibujo, por decir, una bandera, entonces, ¿qué me da alusión ese mensaje, ¿no? Me da que es la bandera de nuestro querido Perú, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos determinar de que el profesor trata de llegar a nosotros a través de un símbolo, a través de un dibujo, ¿verdad? Y darnos a conocer de cuál es el símbolo patrio de nuestro Perú, ¿verdad? Entonces, también tenemos los sonidos, que son parte del lenguaje de los animales y de los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, utilizamos la palabra y obviamente que eso se escucha y emite un ruido. Al igual que los animales, también por ejemplo, un perro cuando ladra, un gato cuando aúlla, ¿verdad? Entonces, esos son los sonidos articulados que emiten el lenguaje de los seres vivos, en este caso puede ser de las personas o de los animales, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje humano, el sonido es denominado fonema, ¿verdad? Y que acompaña cada símbolo para expresarlo. Los gestos y señales también son tipos o componentes del lenguaje, ¿no? Porque son movimientos y posiciones que se pueden hacer con las manos, la cara o el resto del cuerpo y que llevan un mensaje, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de indicar, cuando, por ejemplo, hay un desvío en una pista, ¿qué hacen las personas? Las personas simplemente te señalan, ¿no? Te señalan por dónde debes cruzar. O así mismo cuando tú estás exponiendo un tema, haces ademanes, o sea, son los gestos que tú utilizas, ¿verdad?, para poder dar a conocer el tema, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de cómo podemos nosotros expresarnos también con las manos, con la cara o el resto del cuerpo. O cuando decimos que no a algo, ¿verdad? Simplemente movemos la cabeza y decimos que no. O cuando decimos que sí también, la movemos para abajo la cabeza, ¿verdad? Entonces,
podemos de alguna manera también responder y llevar el mensaje, ¿no? Bien, ya hemos dado a conocer qué es el lenguaje. Ahora vamos a pasar con el siguiente concepto de qué es la lengua, ¿no? La lengua es un sistema de signos lingüísticos conformado en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Entonces, la lengua la podemos entender también de dos maneras, ¿no? Que es un órgano muscular, ¿no? Que forma parte del cuerpo, ¿verdad? Y que también forma parte de uno de nuestros 5 sentidos, ¿no? Porque la lengua también lo podemos nosotros de manera física podemos tocarlo, ¿no? La lengua es la manera de cómo podemos emitir nosotros o pronunciar la palabra a través de la lengua, pero en realidad la lengua también es un sistema de signos, ¿no? Como se dice, signos lingüísticos, o sea, la manera de cómo vamos a expresar nosotros, ¿no? Esa es denominada la lengua, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, pues, con el idioma, ¿no? Que tenemos que un idioma es un lenguaje propio de un grupo de personas concreto a través del cual se comunican e interactúan entre sí. Entonces, esto tiene mucho que ver, ¿no? Y tiene mucha relación la lengua con el idioma, porque, por ejemplo, si tú te vas a un país, Estados Unidos, y tu lengua de origen o tu lengua materna es el castellano, tú no vas a poder comunicarte con esas otras personas, ni tú los vas a poder entender, ni ellos te van a poder entender a ti. ¿Por qué? Porque la lengua de origen que tú tienes es el castellano, ¿verdad? Entonces, entendámoslo de dos maneras. Que la lengua, para poder nosotros comunicarnos y utilizar el lenguaje, lo hacemos a través de ¿qué? A través de el órgano muscular que permite utilizar los fonemas adecuados y la expresión correcta. Entonces, la lengua y el lenguaje van de la mano, pero la lengua también corresponde también al idioma que utilizamos, ¿verdad? A las palabras y de cómo podemos nosotros entender a las otras personas, ¿no? Para poder llegar a interpretar el mensaje que ellos nos quieren dar a entender, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos un cuadro donde nos muestran las distintas banderas de algunos países que existen en el mundo, ¿no? Y no en todos esos países se habla el mismo idioma o se tiene la misma lengua, ¿no? ¿Qué es el habla? Entonces, el habla refiere a la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de las palabras en relación a la fonética. Entonces, la fonética es conocida como los sonidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal característica del habla? Dice, ¿no? Es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la emisión de sonidos o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Entonces, entendámoslo así, chicos, para hacerlo más consistente y sostenible. La lengua, el lenguaje y el habla son 3 cosas que nosotros de alguna manera los vamos a utilizar a la misma vez, ¿verdad? Porque con el lenguaje nosotros queremos comunicarnos, ¿verdad? La lengua es la manera, el idioma que tú utilizas para comunicarte, y el habla viene a ser los sonidos que tú emites para poder comunicarte con la otra persona. Entonces, de alguna u otra manera, todo tiene relación, ¿verdad? Todo tiene relación entre sí, porque si tú quieres llegar a una persona, tienes que necesariamente utilizar estas 3 cosas, ¿verdad? Que son importantes para la comunicación. Y la comunicación viene a ser la manera de cómo tú puedes transmitir los mensajes y hacer que estos lleguen a su vez a los receptores, ¿verdad? Espero que hayan comprendido la diferencia y la unión que tienen estas 3 cosas, ¿no? Espero, chicos, que les haya gustado el tema el día de hoy. Bien, ha sido un tema concreto, un tema que es fácil de desarrollar. Por favor, recuerden trabajar sus hojas de aplicación que están en Word, ¿no? Asimismo me lo hacen llegar también, ¿verdad? Que tengan un lindo lunes y recuerden siempre que debemos de utilizar el lenguaje adecuado para poder comunicarnos. ¿Listo, chicos?
Muy amable con todos. Gracias.